En los últimos días, el país ha sido sacudido por una noticia impactante: el hallazgo por parte de madres buscadoras de lo que inicialmente fue interpretado como un posible campo de exterminio, en el rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco. Este descubrimiento ha provocado un torbellino de reacciones, desde el dolor y la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, hasta la explotación política del caso por parte de sectores de la oposición. Sin embargo, al analizar con calma los elementos del caso, se puede afirmar que la situación no parece ser la que algunos intentan pintar. Y más bien se trata de un complejo entramado entre la política y el sufrimiento que en este caso se entrelazan. Como usted sabe, el 13 de marzo de 2025, un grupo de madres buscadoras que han estado al frente de la lucha contra la desaparición forzada en México encontraron restos humanos en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Esta noticia desató una ola de especulaciones por todos lados, particularmente por los informes iniciales que hablaban de un campo de exterminio. Las madres buscadoras, que han sido protagonistas de una lucha por encontrar a sus hijos y familiares desaparecidos, acudieron a este sitio con la esperanza de obtener respuesta y sin embargo, lo que encontraron fueron restos humanos y evidencias que podrían sugerir un vínculo con actividades criminales, pero no necesariamente con una masacre sistemática y mucho menos con un campo de exterminio. El concepto de un campo de exterminio, en el imaginario colectivo, remite en gran medida a los horrores de dictaduras del pasado y a la idea de una maquinaria de muerte orquestada por un Estado. Pero tras un análisis detallado de esta evidencia recabada y las declaraciones de las autoridades, las pistas apuntan a una realidad totalmente distinta. Lo que se halló en ese rancho Izaguirre no corresponde a un campo de exterminio, sino lo que podría haber sido un campo de entrenamiento o un centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Investigaciones posteriores han apuntado a que el rancho Izaguirre, como en otros lugares de la región, podría haber sido utilizado para la capacitación de miembros del grupo delictivo, el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos y sanguinarios del país. Llevado a cabo una serie de actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el secuestro. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en zonas rurales, lejos de los focos de atención pública, es una estrategia común de los criminales para llevar a cabo sus operaciones sin ser detectados. En este contexto, el hallazgo de restos humanos no necesariamente se debe interpretar como una masacre organizada, sino más bien como una consecuencia de la brutalidad con la que el crimen organizado actúa en territorios que controla. Los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación podrían haber utilizado el rancho como un centro de adiestramiento o un espacio para almacenar restos de sus víctimas, muchas de las cuales podrían ser personas desaparecidas, producto de sus actividades criminales. Sin embargo, no hay evidencia concreta que sugiera que el rancho haya sido un campo de exterminio, en el sentido en el que muchos, principalmente la oposición, lo han presentado, sino un sitio donde el cártel operaba de manera clandestina. Lo más preocupante de este caso, sin embargo, no es solo la interpretación errónea del hallazgo, sino la manera en que ha sido aprovechado políticamente por la oposición. Desde el momento en que se conoció la noticia, varios sectores opositores han comenzado a señalar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como responsable, utilizando este trágico evento como un arma de ataque político. Algunos personajes de la oposición han aprovechado el dolor de las familias afectadas para acusar a Sheinbaum y a su administración de ser cómplices o de no haber hecho lo suficiente para combatir al crimen organizado. Esta narrativa, cargada de acusaciones sin pruebas que la respalden, parece más una estrategia de desgaste político que una verdadera preocupación por la situación de las y los desaparecidos y la inseguridad. La crítica a la presidenta de la República se basa en una interpretación alarmista y manipulada de los hechos, como si el hallazgo en Izaguirre
fuera una prueba irrefutable de la incapacidad del gobierno federal. Es cierto que la violencia y la desaparición forzada siguen siendo un problema grave en todo México. Pero usar un caso tan doloroso como este para hacer campaña política carroñera en contra de la actual administración solo demuestra la falta de respeto por las víctimas y también la deshonestidad de aquellos que se alimentan del sufrimiento ajeno para obtener beneficios electorales o políticos. En conclusión, la verdad más allá de la explotación política, en caso del rancho Izaguirre, es sin duda una tragedia humana que refleja la realidad cruda de la violencia y la desaparición forzada en México. Sin embargo, es importante no caer en la tentación de politizar este sufrimiento. La investigación debe seguir su curso. Las autoridades deben garantizar que se haga justicia por las víctimas, sin distorsionar la verdad para ganar puntos en la arena política. Lo que está claro es que hasta ahora las pruebas apuntan a un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. No a un campo de exterminio. La oposición debe entender que la lucha contra la violencia y la inseguridad no debe ser un juego político, sino un esfuerzo colectivo que trascienda las ideologías y busque por encima de todo la justicia para las víctimas. En este doloroso evento, la verdad debe prevalecer. Esto por respeto a las personas desaparecidas en todo el país. El país necesita respuestas claras y acciones contundentes, no manipulaciones políticas que solo prolongan el sufrimiento de quienes ya lo han perdido todo. La oposición carroñera ha demostrado una vez más que las víctimas de la delincuencia no les interesan, en lo más mínimo les interesan. Les interesa sacar raja política hasta del más cruel sufrimiento. Comparte, comparte para llegar a más mexicanos, comparte para que más mexicanos se enteren.